Utilizando un poco de imaginación vamos a construir un ecosistema mini. Para ello necesitamos algunos materiales de andar por casa. Un tarro de cristal grande, tierra del huerto escolar, por ejemplo, de un huerto que tengamos en casa, lentejas y algunas piedras y, por supuesto, agua. Lo que vamos a intentar recrear es el hábitat de un ecosistema que se adapte a nuestro clima, que es el clima mediterráneo, y en este caso los rayos de luz solar, pues por ejemplo, crearán el ambiente necesario para que las plantas realicen la fotosíntesis. Vamos a obtener una serie de seres vivos, en este caso los seres vivos productores, que serían las plantas, que son capaces de crear su propio alimento, y seguramente también tendremos hongos, que son los descomponedores, pero a nivel microscópico, que serán los que irán comiéndose los restos de las plantas, etc. Lo que no tendremos será consumidores, al menos de momento, pues no podemos poner animales aquí dentro. Bueno, en este caso lo que podéis observar es que tenemos dos zonas diferenciadas. La zona seca, que es la zona en la que no hay agua, en la que solo hay tierra, por ello he puesto las piedras, ahí crecerán poco las plantas porque no tienen tierra, al no tener tierra no se pueden sujetar y tampoco tienen nutrientes, que es una base fundamental para realizar la fotosíntesis. Mientras que en las zonas que tienen mucha agua y que tienen más profundidad, los rayos de sol tampoco pueden penetrar y tampoco se puede realizar la fotosíntesis y no crecen. Fijaros en las zonas interiores donde sí crecen las plantas, pues tienen todos los elementos necesarios. Si os fijáis en esta imagen, por ejemplo, podéis ver la línea que divide el medio acuático del medio terrestre. Veis la elevación de la piedra, que haría como de montaña, y veis las profundidades del lecho del río o del lago que estamos simulando. Podéis observar los tallos de las plantas que viven tanto en el medio acuático como en el medio terrestre y cómo sobresalen buscando la luz solar.